El material que vamos a utilizar permite comprobar de modo muy sencillo las leyes básicas de la óptica geométrica, como las leyes de la reflexión y refracción, y también el comportamiento de diferentes instrumentos ópticos. El material es muy sencillo, consiste en una fuente de luz que tiene 5 diodos láser que simulan 5 rayos de luz. Con este diafragma variable se pueden seleccionar 3 de ellos o bien uno solo, que veremos que es interesante para algunas aplicaciones, y luego tenemos un conjunto de secciones planas de diferentes elementos ópticos, como son lentes convergentes, lentes divergentes, un espejo plano, uno convergente y otro, un espejo cóncavo y otro convexo, y diferentes elementos formados por superficies planas, como son una lámina plano paralela, un prisma, una lámina de extensión muy grande que va a simular una fibra óptica y un dioptrio plano o esférico, según cómo se sitúe. Lo primero que vamos a hacer es comprobar con un solo rayo, vamos a comprobar las leyes de la refracción y reflexión. Para eso, pues recordemos que cuando la luz incide desde un medio con un determinado índice, por ejemplo el aire, sobre otro, supongamos vidrio, o en este caso va a ser metacrilato, el rayo incidente forma un cierto ángulo con la normal a la superficie, que es lo que llamamos ángulo de incidencia. El rayo que se propaga en el segundo medio es lo que llamamos el rayo refractado, forma su dirección con la normal, lo que llamamos el ángulo de refracción, y el rayo que vuelve al primer medio es lo que se llama el rayo reflejado, y el ángulo que forma con la normal es el ángulo de reflexión. La relación entre el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción y los índices del primero y segundo medio es lo que viene dado por esta expresión. Para simular este proceso, pues lo que vamos a hacer es situar una superficie plana, lo que llamamos un dioptrio plano, sobre el que va a incidir un rayo de luz. Si hacemos que incida justo en la dirección de la normal, de acuerdo con esta figura, este ángulo de incidencia I es igual a 0, con lo que I' también será igual a 0, es decir, que el rayo no se va a desviar. Pero si hacemos que el ángulo de incidencia vaya variando, por ejemplo, imaginemos que lo situamos el ángulo de incidencia en 20 grados, como comprobamos, el rayo refractado ahora forma un ángulo ligeramente superior a 10 grados. En cambio, el rayo reflejado vemos que forma 20 grados. De acuerdo con esta expresión, si los dos índices son iguales, y eso ocurre para el rayo reflejado porque vuelve al mismo medio del que venía, en esta expresión la I sería igual a la I', bueno, la I segunda, que es lo que llamamos el ángulo de reflexión. Si ahora, por ejemplo, aumentamos ligeramente el ángulo de incidencia a 30 grados, comprobamos ahora el ángulo de refracción es 20, sustituyendo en esta expresión de la ley de la refracción el índice del primer medio por 1, porque es aire, el ángulo de incidencia 30 grados, su correspondiente ángulo de refracción 20 grados, podríamos despejar el valor del índice del segundo medio. Estas secciones están hechas de metacrilato, que es como un plástico, tiene un índice del orden de 1,48, despejando de esta expresión nos sale 1,46, o sea que de forma muy sencilla pues se puede comprobar la ley de la refracción, incluso utilizarla para calcular el índice de refracción de un medio. El caso que hemos analizado, el índice del primer medio, era el aire, es menor que el índice 1,46 del metacrilato, pero podemos ver el caso contrario. ¿Qué ocurre cuando la luz incide desde un medio de índice superior, en este caso el metacrilato, hacia el aire? Con este sistema es muy fácil de simular esa situación. Simplemente, si ahora hacemos que la luz incida por la parte esférica, si incide justo en la dirección del radio de esta superficie, el ángulo de incidencia es 0, entonces en esta primera superficie el rayo no se va a desviar. Podemos simular que ahora tenemos un rayo que parte del medio del metacrilato. Si ahora vamos girando, vamos aumentando el ángulo de incidencia
y podemos comprobar cómo la luz que se propaga dentro del metacrilato, cómo cambia su dirección al salir al medio exterior, que en este caso es de índice menor, que es el aire. Entonces, por ejemplo, ahora el ángulo de incidencia es 20 grados, comprobamos que el ángulo de refracción es superior, ahora es 30 grados. Claro, este caso es muy interesante, por ejemplo, si ahora aumentamos, pues el ángulo de incidencia es 30, vemos como el ángulo de refracción es 45 grados. Este caso es muy interesante porque hay una situación en la que cuando el ángulo refractado, que como mucho, igual que el de incidencia, puede valer 90 grados, cuando este ángulo valga 90 grados quiere decir que el rayo va a salir rasante por la superficie. Si continuamos a partir de esa situación aumentando el ángulo de incidencia, ya no se va a producir refracción, sino que tendrá lugar el fenómeno que llamamos de reflexión total. La luz no va a poder salir de este medio. Entonces, si continuamos aumentando el ángulo de incidencia, vemos como el rayo refractado cada vez tiene un ángulo mayor, hasta que llegará un momento en que la emergencia del rayo va a ser rasante, y a partir de ahí ya los rayos que inciden en esta superficie no pueden salir al exterior. Se ha producido solamente un rayo reflejado, eso es lo que llamamos la reflexión total. Entonces, este fenómeno de reflexión total solo se puede producir en el caso de que un rayo de luz viaja desde un medio de índice mayor a otro menor, pero no al contrario, porque de acuerdo con la ley de la refracción, si este índice es mayor que este, entonces el ángulo refractado ha de ser menor. Por eso, otra forma de enunciar la ley de la refracción, en lugar de utilizando esta expresión matemática, es decir que cuando la luz viaja de un medio de índice menor a otro mayor, el rayo refractado se desvía de modo que siempre se acerca a la normal. En términos prácticos quiere decir que este ángulo refractado siempre va a ser más pequeño que este. Pero claro, si la incidencia es al contrario, si el índice de este medio es superior al segundo medio, como ocurre aquí, ahora es el rayo refractado el que va a formar un ángulo mayor, se va a desviar alejándose de la normal, y como el valor máximo que puede tomar este ángulo es 90 grados, pues a partir de un cierto ángulo de incidencia ya no se puede producir el fenómeno de la refracción, sino lo que se produce es reflexión total. Este fenómeno no es interesante solo desde el punto de vista académico, sino que tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, básicamente las fibras ópticas funcionan por reflexión total. Pues vamos a ver algunas aplicaciones de la reflexión y refracción con elementos sencillos de caras planas. Por ejemplo, lo que llamamos una lámina plano paralela, que es un elemento constituido por dos superficies planas paralelas entre ellas. Si lo iluminamos con un haz de luz de modo que el rayo incide perpendicularmente en la primera cara, ya hemos dicho que de acuerdo con la ley de la refracción ese rayo no se va a desviar. Pero si hacemos que el ángulo de incidencia vaya variando, entonces lo que va a ocurrir es que primero observamos que en la primera cara un rayo se refracta por el interior de la lámina y también se produce un rayo reflejado. El rayo refractado, cuando llega a la segunda cara de la lámina, sufre de nuevo una refracción y sale al exterior, y otra parte se refleja y aquí de nuevo se refracta. A efectos prácticos, si nos fijamos en el rayo refractado, lo que ha ocurrido es que sale paralelo a cómo incidió, pero desviado lateralmente una cierta cantidad. Esa cantidad es mayor cuanto mayor es el ángulo de incidencia y también cuanto más espesor de lámina atraviesa. Entonces, por ejemplo, si la misma lámina la situáramos así, pues conseguiríamos una traslación mayor. Otro elemento interesante es lo que llamamos un prisma. Recordad que un prisma es un elemento geométrico que está constituido por dos caras planas. Entre las dos caras forman un cierto ángulo, que es lo que se llama el ángulo de refringencia del prisma. Este es el vértice del prisma y esto lo que llamamos la base del prisma. Pues bien, cuando un haz de luz, por ejemplo en este caso, incide sobre la primera cara perpendicularmente, en la primera cara no se va a desviar, pero llega a la segunda formando un cierto ángulo con la normal a esta cara estaría aquí, y sale en una dirección diferente
a cómo incidió. En total, lo que ha ocurrido es que respecto del rayo incidente, el rayo refractado a través de las dos caras del prisma ha salido desviado. La desviación del prisma pues se mide como el ángulo que forma la dirección de emergencia con la dirección de incidencia. Por supuesto, igual que en el caso anterior, pues parte de la luz en cada una de las caras se refleja y entonces pues también tenemos un rayo reflejado. Se pueden utilizar en diferentes configuraciones los prismas, por ejemplo, pues así también produciríamos aquí una reflexión, o una refracción, una reflexión, etc. Como comentábamos al principio, una aplicación muy interesante de la reflexión, en este caso de la reflexión total, pues es el funcionamiento de las fibras ópticas. Una fibra óptica, aquí está simulada de modo muy grueso, digamos, es como una lámina plano paralela, pero muy extendida. Entonces, cuando la luz incide sobre la primera cara, pues vemos que si supera el ángulo límite, se van produciendo siempre reflexiones, de modo que la luz siempre queda en el interior de esta fibra. La luz incide en la primera cara, se refracta, llega a la segunda cara, como viene de un medio de índice superior al aire, si supera el ángulo de incidencia, lo que hemos llamado el ángulo límite, pues aquí la luz se refleja totalmente, llega a la segunda cara a la cara inferior de la fibra, de nuevo sufre reflexión total, etc. Entonces va viajando por el interior de la fibra, pero siempre debido a la reflexión total. Bueno, pues esa es una fibra, digamos, un modelo de fibra muy grueso, pero básicamente el comportamiento es igual que el de esta fibra, que si es una fibra convencional, que si yo la ilumino por un extremo con una fuente de luz, en este caso pues es un LED blanco, vemos cómo la luz sale por el exterior. Y todo el trayecto que ha recorrido en esta fibra es por reflexión total.